Bendiciones en el nombre de Jesús, que Dios te guarde y te bendiga, te añada allá donde tú estás. La palabra de Dios es una enseñanza tan grande y tan profunda que muchas veces nos es difícil entender algún parámetro bíblico. Como humanos limitados llegamos al cansancio, a la decepción. Llegamos muchas veces a la confusión. Pensamos que Dios es como nosotros y Dios no es como nosotros. Aunque nosotros hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, Dios es todo soberano y todopoderoso. Todo lo que nosotros pensemos del Evangelio es corto en comparación del pensamiento de Dios al crearlo. Pero lo mejor que podemos hacer es prestar oídos. Muchas veces no vamos a comprender el por qué Dios hace las cosas como las hace. Pero muchas veces, cuando Dios nos dice no, es una de sus más grandes misericordias, quizás a nuestra vida, quizás a nuestra integridad. Por eso nos es difícil, muchas veces nos es difícil entender el mandato de Dios, pero la palabra de Dios en Ezequiel 3:10 nos enseña que es para oírla. En Deuteronomio 17:19 nos enseña la palabra que es para leerla, para leer y para oír. Entonces Proverbios 2:1-6 nos enseña que es para estudiarla. Salmo 119:11 nos enseña que es para memorizarla. Y Josué 1:8 nos enseña que es para meditar. Porque el Salmo 11, verso 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. La justicia, según Dios, es muy diferente a lo que pensamos nosotros como humanos limitados a lo que es la justicia, porque nosotros somos seres carnales. Por mucho que nos abriguemos en la palabra de Dios, siempre vamos a tener esa lucha entre espíritu y carne, siempre, porque venimos de un mundo corrompido. Nuestras costumbres antes de Cristo eran a la maldad, a la tranza, al fraude, a la mentira. Entonces, por eso 1 de Juan 2:6 y Amós 5:14 dice que el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y es difícil, y es mucho más difícil para los cristianos de Occidente, porque tenemos una cultura totalmente diferente a lo que es el Oriente Medio. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Pero esto es una realidad que se sucede hoy en día. Entonces, en el nombre de Jesús, déjame decirte que hay muchas veces que Dios me dice no, y muchas veces me causa una especie de tensión, porque tenemos que luchar contra carne y espíritu. Pero tenemos que abandonarnos en la presencia de Dios, esperar en la voluntad de Dios, depender totalmente de Dios, porque Él es sabio, Él es bueno, Él sabe lo que nos conviene, lo que nos edifica, y más aún, muchas veces Él sabe cómo resguarda nuestra integridad física. Dice la palabra de Dios en el Salmo 3:8: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Nos guste o no nos guste, a veces cuando Dios nos detiene es por nuestro propio bien. Gracias a Dios por su misericordia y por su bendita paciencia para con nosotros, porque nosotros somos seres humanos que por naturaleza somos necios y testarudos. A veces somos obstinados, tercos. Entonces la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos: te haré entender y sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino por el que debes andar. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que si no es por cabestro y por freno, no se acercan a ti. En el nombre de Jesús, Dios es bueno. Dios tiene control de todas nuestras situaciones. Dios tiene control de todas nuestras necesidades. Dios tiene control de todo lo que anhelamos. Simplemente aprendamos a depender a Dios. Y muchas veces cuando Dios nos dice no, nos está enseñando a depender de Él. En el nombre de Jesús, bendita sea su preciosa presencia en nuestras vidas por un día más de vida. Un día que quizás no lo merezcamos, pero Dios en su misericordia, dice Lamentaciones 3:23, que sus misericordias son nuevas cada mañana, y si no hemos sido consumidos es porque sus misericordias nunca decaen.
Entonces, en el nombre de Jesús, si tú te equivocaste, erraste, pecaste o te alejaste, no importa. Isaías 1:15, léelo en tu casa. Lamentaciones 3:23, Miqueas 7:19 y Proverbios 24:16. Son versículos que yo te recomiendo que leas en la intimidad con Dios en tu casa, allí donde tú estás. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, que Dios derrame de su bendita presencia en todo lo que tú emprendas, siempre y cuando sea en su voluntad. Gracias a Dios por un día más de vida. Gracias a Dios por el alimento, por cada peso, por cada billete, por cada centavo, por cada momento. Gracias a Dios en el gozo, pero también gracias a Dios en la tribulación y en la prueba, porque en el nombre de Jesús el apóstol Pablo nos enseña que la tribulación produce paciencia. En el nombre de Jesús, Ministerio Profético Fuego Pentecostés. Ministerio Profético Fuego Pentecostés para las Naciones. Yo soy el pastor Daniel Arzate, tu amigo y tu hermano, que te habla. Te mando un abrazo de aquí hasta allá, bien fuerte, y recuerda, busca a Cristo. Bendiciones.